La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. A raíz de la publicación hace ya más de un año de un libro muy bueno, por cierto, titulado Imperiofobia y leyenda negra. La autora es María Elvira Rocabarea. El libro está publicado por la editorial Siruela. Es un libro que leí hace ya más de un año. Me gustó mucho y recomiendo a todo el mundo que me pregunta por él, se lo recomiendo encarecidamente. Pues bien, a raíz de la publicación de este libro y otros que están saliendo a lo largo de los últimos meses, se ha abierto en España un debate muy interesante sobre nuestra propia historia, lo cual está siempre bien, debatir sobre la historia de uno mismo, y más cuando el centro del debate en este caso son los excesos o la parte la parte de la leyenda negra de nuestra propia historia, que tuvo mucha fuerza en el pasado y todavía sigue coleando. Esto es lo que estudia María Elvira Rocabarea y lo hace además de una manera, podríamos decir incluso que magistral. De ahí que probablemente por eso el libro está teniendo tan buena crítica y está vendiendo tantos ejemplares. No sé cuántas ediciones lleva ya, pero creo que debe rondar 18, 19 o 20. La última vez que la vi en una librería llevaba ya 20 ediciones. Pues bien, a raíz de esto, uno de los debates o subdebates que se ha abierto ha sido sobre el tema de la Inquisición, que siempre ha estado presente en la historiografía española, y en el debate realmente es algo que nunca se ha terminado de ir, y que María Elvira expone una serie de datos y una serie de hechos con la intención de que este debate se abra en su totalidad, que conozcamos mejor los propios españoles, y no solo los españoles, sino también los que no lo son, en qué consistió un episodio tan oscuro, y es indiscutiblemente oscuro, el de la Inquisición española, y empecemos a mirarlo al menos con ojos diferentes, es decir, que lo empecemos a mirar con los ojos de la historia, con los hechos, y no tanto con las deformaciones que se aplicaron después, muchos años después, y especialmente fuera de España, aunque luego, curiosamente, según señala muy bien aquí la autora, fueron los españoles los que compraron esas versiones y los que asumieron ciertos presupuestos que de partida eran falsos. Bien, precisamente por eso, y con la idea de ponerle un poco de sal y pimienta a la contrahistoria, que también el espacio merece algo de sal y pimienta, hoy he preparado una contrahistoria especial sobre la Inquisición, que más que su historia es un repaso general sobre cómo nació, lo que supuso y cómo y cuándo terminó. En el imaginario popular está muy presente, imaginario popular no solo español, sino también de casi cualquier parte del mundo, está muy presente la idea de que la Inquisición es una institución exclusivamente española, es decir, que no se produjo en ningún otro lugar del mundo. En Inglaterra, por ejemplo, hablan de la Spanish Inquisition como algo que solo existió dentro del catolicismo dentro de España. Nada más. Es decir, esa es la primera asunción que se tiene sobre la Inquisición. Es algo netamente español que se produjo entre los siglos XVI y XIX y que, por supuesto, solo afectó a este país y a sus extensiones imperiales, como pueden ser la América o el sur de Italia o Portugal. Esa es la primera de las presunciones de partida. Y la segunda es que perseguía cualquier tipo, o a cualquier tipo, mejor dicho, que desafiase el dogma católico. Para ello, obviamente, pues se valía de un clima de terror indiscriminado mediante denuncias anónimas, torturas infames y miles de sentencias condenatorias que llevaban a término en continuos autos de fe para regocijo de un populacho que asumimos que era fanático y embrutecido, y que estaba tremendamente embrutecido, y que por supuesto ese populacho solo era fanático y solo estaba embrutecido dentro de España y de sus extensiones. Es decir, en el resto del mundo, según esta versión, que de entrada es falsa de los hechos, no existían este tipo de masas enardecidas que acudían en persona y con gran regocijo también a las ejecuciones públicas. Bien, la creencia, que está más que desmentida desde hace más de un siglo, desmentida por la investigación histórica, ¿se entiende? O estas dos creencias que he apuntado antes, permanece curiosamente
amarrada a las mentes de las gentes de nuestra generación, es decir, de principios del siglo XXI. De hecho, ha descendido a la imaginería popular y son hoy muchísimos, más de los que pensamos, los que están convencidos de que procesos famosos como el de Giordano Bruno o el de Galileo Galilei o el de Miguel Servet, si apuramos un poquitín más, fueron cosa de la Inquisición española y que tanto a Giordano Bruno, a Galileo Galilei o a Servet les quemaron vivos por no ser católicos o por desafiar a los curas españoles o a los obispos españoles o a los reyes de España, que lo mismo da que me da lo mismo. Bien, no es cierto. Los dos primeros, en el caso de Giordano Bruno y de Galileo Galilei, fueron efectivamente juzgados por cuestiones religiosas, pero corrieron a cargo de la Inquisición romana, que también existía, no de la Inquisición española. Y el tercero, es decir, Miguel Servet, él era protestante y murió a manos de otro protestante. Fue una venganza personal de Juan Calvino. Bien, como veis, los hechos que muchos dan por seguros, a poco que se escarbe un poquito, que se investigue un poquito, que se lea un poquito, quedan automáticamente desautorizados. De hecho, en este tema de las cosas que damos por hechas, porque lo hemos oído, o porque lo hemos visto en una película, o porque nos lo han dejado caer, hay detalles que suelen pasar desapercibidos. Por ejemplo, Galileo Galilei nunca pronunció aquello de «epur si muove», ¿no? De «sin embargo se mueve», después de retractarse supuestamente por lo vagino. Eso fue un invento muy posterior de un ilustrado italiano, ya un siglo más tarde, es decir, cuando ya Galileo Galilei llevaba pues cerca de un siglo criando malvas. Y Servet no fue quemado en Ginebra por sus trabajos sobre la circulación de la sangre, sobre la circulación pulmonar concretamente, sino por negar la Santísima Trinidad. Eso Juan Calvino no se lo perdonó, y después de someterle a un juicio, la verdad es que bastante draconiano, decidió que lo mejor sería que purificarlo a través del fuego. En este caso fue un ajuste de cuentas entre protestantes. El catolicismo, ni el romano, ni el español, ni el francés, ni ningún otro, tuvo absolutamente nada que ver. La Inquisición, si nos vamos a sus orígenes, o mejor dicho, a su etimología, muchas veces las palabras nos explican más de lo que pensamos. La palabra Inquisición, que en inglés es muy parecida, Inquisition, se dice, proviene del latín inquisitio. Inquisitio, para los que hablamos lenguas como el español, que vienen directamente del latín, pues es fácil de adivinar lo que significa. Inquisitio es inquirir, es decir, interrogar a alguien. Cuando tú inquieres algo es que estás preguntando algo, y una inquisitio en latín significa hacer un interrogatorio. Y esto no nació en la España del Renacimiento ni del siglo XVI, nació en plena Edad Media, a finales del siglo XII, y nació en el sur de Francia. La idea de la Inquisición, y ya la traté un poco por encima aquí en la contrahistoria, en aquellos programas que hice sobre los cátaros, porque nació justo precisamente para esto, para sofocar la herejía albigense, la herejía de los cátaros, en esta misma época. Y vino la idea que tenían en aquel entonces los papas era buena. Bueno, estas cosas, los peores horrores siempre vienen hay un refrán muy famoso en España que dicen: de buenas intenciones está empedrado el infierno. Bueno, las intenciones del papa, en este caso era Lucio III, eran buenas. Es decir, la idea que tenía el pontífice, el sumo pontífice, era evitar las revanchas en los pueblos del Languedoc. Es decir, quería sembrar el grano de la paja, dirimiendo desde arriba, colocando un inquisidor, un interrogador, en una palabra, quién podía ser calificado de hereje y quién no. Esto era importante porque después de que fuese sofocada la rebelión de los cátaros, pues se produjeron, como en todas las guerras civiles, se produjeron muchas venganzas personales y muchos ajustes de cuentas personales, y lo que querían evitar era precisamente eso, que los que habían estado del lado de los papistas, pues se despachasen a gusto contra los que habían estado o ni siquiera habían estado, pero se les podía acusar de haber sido cátaros, y ya de paso pues apropiarse de sus bienes o directamente dar salida a los bajos instintos, que esos también residen en el alma humana. Bien, estos primeros tribunales, estamos hablando de finales del siglo XII, estaban a cargo de los obispos diocesanos. Lo que encargó Lucio III fue pues que el obispo del lugar, el obispo de Toulouse, por ejemplo, que se encarga de montar unos tribunales con unos inquisidores, es decir, unos tipos que preguntan, unos interrogadores,
Y posteriormente, una vez vieron que eso no funcionaba del todo bien, porque había inquisidores mejores, peores, había obispos que se lo tomaban en serio y otros directamente que pasaban del asunto, decidieron, desde Roma, que era mejor que pasase a depender directamente del Papa, que para su administración, para administrar esta nueva institución, se valió de una de las órdenes que acababan de nacer. Por cierto, la orden de predicadores, la de los dominicos, nació a raíz de Santo Domingo de Guzmán, funda la orden, curiosamente con esta coincidiendo con la herejía cátara, y les habían además prestado muy buenos servicios. Es decir, Santo Domingo de Guzmán consideraba que las herejías habían ido apareciendo, en concreto en la cátedra, porque la gente no estaba suficientemente bien informada. Por lo tanto, había que predicarla. Es decir, antes de que los cristianos se fuesen a predicar a otras tierras, tenían que predicar en las propias. Había que hacer apostolado dentro de la propia cristiandad. Esa era la idea de Santo Domingo, y la orden de predicadores nace, y se la llama así, orden de predicadores, precisamente por eso. Y habían, como ya os decía, prestado muy buenos servicios al Vaticano en aquel momento, y decidió dejarles la Inquisición a ellos. Bueno, qué mejores interrogadores los que ya están predicando. Bien, esta Inquisición pontificia se extendió por Francia, se extendió por Italia, vieron que era una buena solución porque pequeñas herejías aparecían continuamente, no al nivel de la cátara, pero aparecían continuamente en la Europa de la época. Y empezó a actuar también en la Corona de Aragón. A Castilla nunca llegó, o mejor dicho, lo hizo 2 siglos más tarde, pero ya convertida en otra cosa. Convertida ya en una Inquisición de naturaleza distinta, la Inquisición que más o menos todos tenemos en la cabeza. No dependía de los obispos, pero tampoco dependía del Papa. Dependía directamente del rey, que precisamente por eso, porque dependía de él, se apresuró a extenderla por buena parte de sus dominios. Ni la Inquisición medieval, ni posteriormente la que Sixto IV, otro papa muy posterior a Lucio III, que habíamos dejado un poco más atrás, concedió a los reyes de Castilla, porque esto fue una concesión papal, persiguieron a los infieles. Y esto es importante, es decir, ni en el Languedoc de finales del siglo XII, ni en la Castilla de finales del siglo XV se persiguió a los infieles. La función de la Inquisición no era esa y nunca fue esa. O sea, nunca fue su cometido, en una palabra, sino el de investigar y perseguir la herejía. Un hereje es una cosa distinta a un infiel. Un infiel es el que directamente no pertenece al cristianismo. Pongamos porque es un sarraceno, un musulmán es un infiel. En cambio, un protestante es un hereje para el católico, pero un católico es un hereje para un protestante. No sé si me entendéis. Es el que está dentro de la familia, pero no está de acuerdo con todo lo que se dice dentro de la familia. Eso es un hereje. En el caso de un infiel es el de la casa de al lado. Una cosa distinta. La Inquisición estaba pensada y se concibió ya en el sur de Francia, en plena Edad Media, para perseguir a los herejes, no a los infieles. Cuando aquí se pinta a la Inquisición, qué sé yo, quemando judíos, la Inquisición jamás quemó un judío. Quemó judaizantes, ahora los vamos a ver, pero tampoco quemó musulmanes, sino moriscos. Es decir, para que la Inquisición pudiese interrogarte, en una palabra, es decir, perseguirte, tenías que ser antes... formar parte del cristianismo. Esto es un detalle importante. Es decir, que cuando hablamos de Inquisición hablamos de algo que se da solo dentro del catolicismo. Nada más. No hay, los que están fuera tendrán... Bueno, es que en la España de finales del siglo XV ya no quedaba otra cosa más que católicos, porque a los que no lo eran les habían obligado a convertirse o a irse. Bien, a diferencia de otros procesos sumarios que se estilaban en prácticamente toda Europa, la mayor parte de las veces, de hecho, no había ni siquiera proceso. Cuando a alguien le acusaban de hereje, automáticamente se ponía en marcha toda la locura del lugar y bastaba con una acusación en muchas ocasiones. Pues bien, la Inquisición española creó un procedimiento penal refinadísimo, procedimiento judicial refinadísimo, al que los inquisidores tenían que atenerse de manera escrupulosa. Es decir, los inquisidores, al menos los inquisidores españoles, ya a partir del siglo XVI, lejos de la imagen que nos suele transmitir básicamente el cine o la literatura, de unos tipos, unos frailes místicos, intransigentes, sedientos de sangre, básicamente gente con algún problema mental que se había metido en eso para despachar todo su sadismo. Pues la verdad es que estudiando quiénes fueron los principales inquisidores durante 3 siglos, lo que nos encontramos es básicamente juristas, experta en derecho canónico, evidentemente creyentes, solo faltaba,
Sí, pero tipos francamente aburridos. Quizá por eso en el cine siempre sacan al mismo, que es Tomás de Torquemada, al que probablemente habréis visto en más de una película y que seguro habréis oído hablar de él y habréis leído de él en muchísimas ocasiones. Tomás de Torquemada era un dominico vallisoletano que ejerció como primer inquisidor general. Y bueno, pues todos ya a partir de él, todos fueron como Tomás de Torquemada. No, en absoluto. Aparte de él hubo 47 inquisidores generales hasta que el Santo Oficio, que así es como se dio a llamar, lo terminaron eliminando ya a principios del siglo XIX. Bueno, pues de los 47, es decir, 48 con Tomás de Torquemada, son todos perfectamente, quitando a Torquemada, son todos perfectamente desconocidos, al menos para el gran público, pero también para los historiadores, a no ser que se hayan especializado en esto del estudio de la Inquisición, que en ese caso sí van a conocer, si no a todos, por lo menos a muchos de ellos. Es más, si nos sumergimos más en la historia de los inquisidores generales, una de las cosas que descubrimos es que muchos de ellos renunciaron voluntariamente al cargo. Y si lo hicieron es porque no era especialmente entretenido, ni tenía esos poderes extraordinarios que luego se le han presumido. Bueno, es que el inquisidor general mandaba más que el rey. Eso se ha dejado por escrito en muchas ocasiones. Era el tipo más poderoso de España y de todas sus colonias, era el inquisidor general. Un dominico retorcido que estaba en un palacio de mármol, por supuesto de mármol arriba y con unas catacumbas y unas mazmorras horrorosas debajo en los sótanos, y este tipo era el tío más poderoso del país. Pues no lo era, entre otras cosas porque no tenía la posibilidad de serlo y porque además estaban tan constreñidos por el propio procedimiento, estaban para servir, en una palabra, a la corona, no para sustituirla. La Inquisición castellana, de hecho, si nos vamos a sus puros orígenes, nació para solucionar un problema religioso y luego resultó ser muy útil desde el punto de vista político. Esto lo traté también de manera tangencial hace ya un montón de programas cuando hablé del tema de la expulsión de los judíos. Es decir, una buena parte de la judería hispana, la España medieval era el lugar de Europa donde más judíos había. Habían convivido aquí tanto con musulmanes como con cristianos durante 1000 años. Había sido una convivencia a ratos fácil y a otros ratos difícil, y habían dejado su huella muy, muy profunda en la cultura hispana, tanto en la andalusí como posteriormente en la de los reinos cristianos. Pues bien, para finales del siglo XV, la mayor parte de la judería hispana se había ido convirtiendo al cristianismo, por las buenas, ¿no? Especialmente desde los pogromos del año 1391, que fueron muy letales para los judíos de la época. Muchos decidieron que antes de que los pasasen a cuchillo, pues casi mejor era convertirse. Pero no todas estas conversiones eran reales. Es decir, muchos se habían convertido solo de boquilla y seguían practicando su fe en secreto. Pero en público, entre tanto, se declaraban católicos. Esto, que a nosotros nos da igual, como somos hombres y mujeres del siglo XXI, para los hombres y mujeres del siglo XV era algo extremadamente grave, y la historia siempre hay que analizarla poniéndose en el lugar de la persona de la época, no en nuestro lugar. Esto les parecía gravísimo a los contemporáneos de Torquemada, a los habitantes, a los españoles del siglo XV, pero también les parecía grave a los franceses o a los alemanes del siglo XV, y entraban además dentro del campo de los herejes. Ya no eran infieles, se habían convertido formalmente, habían recibido el bautismo y por lo tanto eran cristianos. Bien, a estos se les llamó judaizantes, el judaizante es una peculiaridad exclusivamente española, porque en otros países de Europa ya no había judaizantes porque no había judíos. A los judíos los habían ido expulsando pues prácticamente de todos los países de Europa. Algunos volverían posteriormente, pero a finales del siglo XV no quedan judíos en la Europa cristiana más que en España, más que en los reinos de España. Por lo tanto, era el único lugar donde podía haber judaizantes. De Inglaterra, de Francia, de los principados alemanes, etc. La primera gran expulsión, de hecho, fue la de Inglaterra, que fue en 1290, y luego vendrían Francia, Austria, los principados alemanes, como os decía, los principados italianos también. De España salieron finalmente en el año 1492. Le dediqué un programa a esto por si lo queréis buscar en el archivo. Y en aquel entonces aquello fue aplaudido en toda Europa como un símbolo de modernidad. Les parecía a los
franceses de la época, a los ingleses de la época, a los italianos de la época, que aquello era lo más moderno, que por fin la España medieval entraba en la modernidad, que hasta entonces había sido un país hundido en las tinieblas de la Edad Media porque consentía tener minorías religiosas, cosa que no sucedía, por supuesto, ni remotamente en países o en reinos como Francia o como los principados alemanes. La Universidad de la Sorbona, que era la más prestigiosa de Europa, felicitó personalmente, envió una felicitación personal a los reyes católicos por la decisión de expulsar a los judíos. Esto nos puede dejar estupefactos ahora, y seguramente nos deje, pero es lo que sucedió. Y si nos metemos en el cerebro de un profesor de la Sorbona del siglo XV, lo entenderemos a la perfección, porque era cómo se conducían aquellas gentes por el mundo. Nos puede parecer mal, regular, peor, fatal, pero el hecho es ese y así tenemos que asumirlo. Por cierto, estos europeos de finales del siglo XV son nuestros antepasados, así que tampoco es que nos resulte una gente muy extraña, no vinieron de otro planeta. Si escalamos en nuestro árbol genealógico, no tardaremos mucho en llegar a ellos. En la Europa de la época, a los españoles se les hacía de menos, y se les hacía de menos precisamente por su diversidad religiosa. Los llamaban marranos, es muy común encontrarse la palabra marranos, marrani en italiano, es decir, judíos, y corría por las cortes europeas el bulo de que Isabel la Católica, que era la reina de Castilla, era hija de una judía, y que por eso, precisamente por eso, les protegía. No se lo podían explicar. Decían, ¿cómo puede ser que haya una reina en Europa que mantenga la cristiandad, que mantenga judíos bajo su protección, cuando los hemos echado ya de todas partes? Bueno, eso solo es posible porque seguramente sea hija de una judía. Bien, llegados a este punto entenderéis, y tratando de meternos en la época, entenderéis que unificar religiosamente el reino, que era el colmo de la modernidad en el siglo XV, implicaba no consentir la herejía. Es decir, no consentir a los infieles, por supuesto, pero tampoco consentir la herejía. Es decir, cualquier otro reino europeo hubiese hecho lo mismo de tener minorías religiosas sin asimilar, como sucedía en los reinos cristianos de la península ibérica. Había minorías religiosas sin asimilar. Hoy nos parece eso lo normal, que haya minorías religiosas sin asimilar, pero insisto en esta idea porque es importante. En el siglo XV era inconcebible, en la Europa de la época, que hubiesen minorías religiosas sin asimilar. ¿Qué se había hecho en otras partes con esas minorías que llegaron a tener en algún momento? Bueno, pues en muchos casos, si eran minorías religiosas, eran infieles, directamente los habían expulsado. Y en el caso de los herejes habían acabado con ellos de una manera especialmente expeditiva. Y vuelvo al principio del programa, al caso de la rebelión de los cátaros, cómo acabaron con ellos en el sur de Francia. Y como estos había habido varios. Por ejemplo, en el caso de los husitas, en lo que es hoy la República Checa, en Bohemia, pues también se acabó de aquella manera especialmente violenta. Es decir, habían hecho limpia, y en bastantes casos salvaje, y sí, por supuesto, sin tribunales de por medio. Si nos vamos a la Inquisición española, es decir, a la de finales del siglo XV, las sucesivas investigaciones históricas que se han ido practicando en los archivos, porque la Inquisición española era tan burocrática y formalista que lo apuntaba todo, literalmente. Los historiadores, cuando se metieron con ella ya a principios del siglo XX, se encontraron que una buena parte del trabajo se lo daban hecho, que no había que investigar más de la cuenta, porque no había que buscar más de la cuenta. Luego la investigación ya se hacía sobre esos documentos, y lo que se encontraron es que en los 340 años de historia que tuvo la Inquisición, hubo solo 3.000 ejecuciones. Eso les llamó la atención, solo 340 años de historia. Y la mayor parte de esas ejecuciones, además, estuvieron concentradas durante su primer medio siglo de historia. Es decir, que a partir de mediado del siglo XVI, ya con la llegada de Felipe II, cuando el problema de los judaizantes desaparece por consunción, porque ya no quedaban, pues las condenas a muerte empiezan a ser aisladas. Es decir, que si nos vamos a los datos, por ejemplo, entre 1540 y 1700, sobre un total de 44.674 causas, procesos, pues hubo solo 1.300 ejecuciones, es decir, un 3%.
que tampoco es de extrañar ese porcentaje tan bajo. Es decir, que si a poco que se conozca bien, a poco que se examine el procedimiento empleado por la Inquisición española, que era extraordinariamente garantista, mucho para la época, desde luego, y desde luego único en Europa. Tanto que los condenados a muerte podían evitar la hoguera si se arrepentían. Bastaba con arrepentirse, tenía que ser, por supuesto, de corazón, pero claro, eso tampoco podía saberlo el inquisidor si era de corazón total, y solo con eso bastaba. Es decir, por las llamas pasaban lo que se denominaba en la época los relapsos, lo que hoy llamaríamos reincidentes, a los que a pesar de que se les había ofrecido el reconciliarse con la Iglesia Católica una y otra vez, pues no lo hacían. Y en este caso, en un relapso ya pues no les quedaba otra más que el fuego. No sé, quizá podríamos pensar que la Inquisición, tal y como se desprende de los documentos de la época, no mató mucho. Y a la vista está que, y a poco que veamos datos de otro tipo de procesos religiosos que se dieron en la Europa de la misma época, pues no son muchos, la verdad, son de hecho pocos, pero que a cambio pues torturó sin tasa, amedrentó a toda la sociedad, tenía unas mazmorras, las peores de Europa con diferencia. Pues no, eso resulta que tampoco es cierto. Conforme a los trabajos de los expertos, la tortura se utilizaba de manera excepcional. Los inquisidores, y estos son datos de nuevo extraídos de los archivos, se valieron ellos lo llamaban el tormento. Se valieron del tormento en solo un 2% de las causas. Ojo, durante 3 siglos y medio. Y un tormento que por supuesto estaba muy empautado en la normativa interna. No podían torturar hasta la muerte, eso estaba prohibido. Se hacía siempre con un galeno delante, es decir, un médico de la época, precisamente para que no le terminasen de matar, y las sesiones no podían durar más de 15 minutos. Bien, no había en Europa otro tribunal que se anduviese con esos remilgos. En la Europa medieval y en la Europa moderna, en esta época que estamos viendo, se torturaba con fruición. Bueno, y ahí tenemos el variado arsenal de tortura que se conserva en los museos. Hoy la tortura nos parece algo directamente espantoso, censurable desde cualquier punto de vista. Bien, a nuestros antepasados no se lo parecía. Nos puede parecer escandaloso, pero es que esa es la verdad. Es decir, podríamos pensar que los inquisidores estaban falseando los datos porque estaba mal visto. No, no estaba mal visto. Es decir, si es el 2%, es que era el 2%. Ellos exclusivamente lo consignaban cuando no tenía nada de malo o no consideraban que tuviese nada de malo torturar, y más por una causa que en su mentalidad estaba justificadísima. De hecho, si miramos el tema de las torturas, la Inquisición española no utilizó alguno de los instrumentos de tortura más famoso y que después, años después, se le han achacado, como por ejemplo la Dama de Hierro. Hace muchos años fui yo en Londres a una exposición sobre instrumentos de tortura medievales. La Inquisición se llamaba Inquisición. La exposición se llamaba Inquisición directamente. No ponía lo de español ahí abajo, yo luego por un poco de apuro. Y había una Dama de Hierro, y lo que explicaban los guías era que esa la había utilizado la Inquisición española. Lo que no explicaba era cómo había llegado hasta Londres, siglos después. Pero bueno, el hecho es que jamás utilizó la Dama de Hierro porque no salió de Alemania. Fue un invento alemán que fue empleada por primera vez a principios del siglo XVI en la ciudad de Nuremberg para ejecutar a un falsificador de moneda. Es decir, si los alemanes del sur, católicos en este caso porque eran de Nuremberg, a un falsificador de moneda le metían en la Dama de Hierro, os podéis imaginar lo que harían con un hereje, porque la herejía era muchísimo más grave que la falsificación de moneda. De hecho, el manual de procedimiento inquisitorial respecto a la tortura era tan exhaustivo que prohibía expresamente aplicar tormento a los niños y a las mujeres embarazadas. En el caso de que se declarase en estado, a la mujer no se la podía torturar. Aun con todo, se torturó poco, como hemos podido ver, como os acabo de explicar, solo un 2% de los casos. Y en la época era lo normal. Es decir, torturar y ejecutar a la gente por motivos religiosos, que nos parece el mayor de los horrores en nuestra época, pues era la norma en la Europa moderna, la Europa de los siglos XVI o XVII, y no la excepción. Puede parecernos algo propio de bárbaros, y sin duda lo es, pero nuestros antepasados pensaban así y así actuaban. No lo vamos a ver porque no estaremos, pero a saber qué piensan de nosotros nuestros quintos nietos dentro de
400 o 500 años, las cosas que hacemos hoy en día. Lo mismo se avergüenzan de nosotros. Y en algunas cosas lo harán, obviamente. Bien, no hubo diferencias entre protestantes y católicos en esto, aunque se piense. Es decir, ambos persiguieron con igual determinación a los herejes. Ya digo que era lo normal. En algunos lugares como la Ginebra de Calvino, la hemos visto antes dar refilón, se llegó incluso a instaurar una teocracia, cosa que no existía ni en la Italia, ni en la Francia, ni en la España católicas. Mandaba el rey, o los duques, o los príncipes temporales, seculares, que esta teocracia no era muy diferente a la que hay hoy o la que persiguen hoy los fundamentalistas islámicos. Calvino creó un consistorio con plenos poderes para reprimir la herejía y vigilar la observancia de la nueva ley, de su ley, que había instaurado él mismo y sus propios pastores. En la Ginebra de Calvino, ese paraíso libertario, entre comillas, y con sorna, obviamente, se prohibieron el juego, el baile, el teatro, los juramentos y las canciones que no fuesen religiosas. En ningún momento se prohibió eso en Italia, en España o en Francia. Era de hecho obligatorio asistir a misa y aprenderse de memoria el catecismo calvinista. No se podía rezar en latín, que habían considerado que era la lengua del mal, la lengua romana, ni emborracharse, por supuesto, ni poner en duda doctrinas como la de la predestinación. En fin, esto no sucedió en ningún país católico, ¿eh? Las penas administradas por el consistorio de Calvino hubieran hecho palidecer a cualquier miembro del Consejo de la Suprema Inquisición. He estado mirando algunos casos que, cuando menos son significativos, o al menos ilustrativos. A uno que se llamaba James Gruet le torturaron con saña durante todo un mes en el potro, que era un instrumento de tortura especialmente doloroso, por decir que los textos de Calvino eran tonterías. Después de eso le clavaron por los pies a una estaca y le decapitaron, tirando su cabeza de una manera muy malvada. Tiraron por un lado de los pies y por el otro lado de la cabeza hasta que la cabeza se desprendió del resto del cuerpo. Pero hay más. A los hermanos Comparet, por ejemplo, los desmembraron y arrojaron los restos a la entrada de la ciudad. Diréis, bueno, ¿qué habían hecho? Pues su pecado había sido quejarse públicamente del exceso de extranjeros que acudían a Ginebra al llamado de Calvino, porque había mucho calvinista por Europa que quería ir a lo que era la ciudad de Dios, o la ciudad sobre la colina, o así es como lo vendía Calvino. Bien, a diferencia de Calvino y su consejo, la Suprema de la Inquisición jamás tuvo capacidad de moldear la sociedad a su antojo, no, ni remotamente. Más bien al contrario, fue la corona la que empleó esta institución todo lo que quiso y un poco más, como una especie de policía auxiliar, con la ventaja de que estaba presente en todos sus reinos, incluidos los de Indias. Es decir, el rey no podía meterse, por ejemplo, en el reino de Aragón, en la corona de Aragón, por lo secular, pero sí por lo religioso, así que lo utilizaba bastante. No sé, quizá 3.000 muertos en 340 años puede parecernos mucho a pesar de todo, y de hecho es mucho. Hoy algo similar sería directamente intolerable. Pero es que la Inquisición no se abolió ayer, sino hace 2 siglos, y la última ejecución tuvo lugar en 1781, que fue un año antes de que un cantón protestante, el cantón de Glaris, en Suiza, decapitase a la última bruja de Europa occidental. El ensañamiento de protestantes y católicos con las brujas durante los siglos XVI, XVII e incluso XVIII en Europa y también en América, en Norteamérica, pues es algo digno de estudio, tan digno de estudio que se ha estudiado muy a fondo. Pero curiosamente jamás ha provocado tanto interés ni ha hecho correr tantos ríos de tinta como la Inquisición española. Se sabe que hubo caza de brujas, de hecho la palabra caza de brujas ha pasado a la lengua común, como cuando se percibe a alguien que es de entrada inocente,
Pues bien, la caza de brujas desatada en la Europa moderna, en la Europa entre los siglos XVI y especialmente los siglos XVI y XVII, fue una auténtica carnicería si nos vamos a los números. Entre 40 y 60.000 mujeres fueron ejecutadas por brujería entre el siglo XVI y finales del siglo XVIII. Casi todas, siglo XVI y XVII, como decía. La mayor parte de ellas en Alemania. Es decir, aproximadamente algo más de la mitad. En grandes juicios que se hacían de manera puntual, surgía un gran proceso contra las brujas. Los más grandes pues, fueron los de Treveris, que fueron en 1581, o los de Fulda en 1603, o los de Bamberg, que fueron en 1626. Fueron grandes procesos, o esto, ciudades alemanas, contra las brujas. Pero los alemanes no fueron los únicos, ¿eh? Hubo caza de brujas en Inglaterra, hubo caza de brujas en Escocia, en Suecia, en Francia, en Suiza también, y por supuesto en las colonias inglesas de América, como la de Massachusetts, donde se desató una caza de brujas en la última década del siglo XVII. Esta la conoceréis porque es la de las famosas brujas de Salem, que se han hecho películas incluso sobre este tema, documentales, y ahí en Estados Unidos sí que se ha escrito mucho sobre el caso de las brujas de Salem. Yo creo que por Hollywood y la literatura en general pues hemos terminado conociéndolo todas, aunque sea por una cuestión de cultura general. Todos hemos oído alguna vez hablar de las brujas de Salem. De hecho, en Salem, en Massachusetts, se ha convertido lo de las brujas en un atractivo turístico. Bien, ¿y en España? ¿En España hubo caza de brujas? Pues sí, claro, hubo caza de brujas porque formaba parte de Occidente, del Occidente cristiano. Pero en España la encargada de perseguir brujas, que eran herejes, por supuesto, las brujas formaban parte de la cristiandad, pues encargaba la Inquisición. La Inquisición, ya digo, 340 años, condenó a la hoguera a 59 mujeres acusadas de brujería. Claro, y 59 frente a unas 50-60.000 que hubo en toda Europa, es un porcentaje ínfimo, pequeñísimo. Habida cuenta que en todo este tiempo pasaron por la Suprema unos 125.000 casos, es decir, que se denunció, se abrieron 125.000 casos por brujería, pues la incidencia de la brujería, 125.000 casos generales en estos mismos años, es decir, la Inquisición procesó a 125.000 personas, que solo 59 fuesen por brujería, es que es una incidencia puramente anecdótica. Es decir, es un 0,05% de los condenados por la Inquisición. Un 0,05% fueron brujas. La razón por la cual los inquisidores pasaron por la pira tan pocas brujas es algo que muchos se han preguntado. ¿Cómo es posible que hiciesen esas carnicerías en Alemania, tanto en la Alemania católica como en la protestante, pero en cambio en España, donde estaba esto gobernado por unos dominicos fanáticos, pues apenas quemasen a ninguna bruja, o muy pocas, desde luego? Pues la razón fundamental reside en el mismo procedimiento inquisitorial del que os hablaba antes, y en todas las garantías que entrañaba para el reo. De hecho, si nos vamos al origen, cuando empezaron las cazas de brujas a principios del siglo XVI, cuando Europa se contagió de aquella locura colectiva, hubo en 1525 concretamente, hubo un episodio de brujería en los pueblos y aldeas del Pirineo navarro. Está en el norte de España, los Pirineos, una zona, por cierto, preciosa como pocas, pero es una zona que recóndita y escondida, y más lo era en aquella época. Bueno, pues el inquisidor general de aquel entonces, que se llamaba Alonso Manrique, cuando le llegó la denuncia, bueno, pues que hay una serie de brujas en Zugarramurdi, en los valles del Pirineo navarro, y tiene usted que actuar, que por algo es el inquisidor general. Alonso Manrique no se precipitó, lo que hizo fue convocar una junta de teólogos y juristas, la convocó en Granada, la otra parte del país, para deliberar antes de precipitarse y desatar el terror en aquellos valles, que tampoco era su intención. Bien, se reunieron este consejo de teólogos a instancias del inquisidor general, y que eran todos expertos, como os decía antes, unos tipos bastante aburridos, teólogos, juristas, expertos en derecho canónico y cosas así, pues concluyeron que si se podía probar algún asesinato, en el caso de que esas brujas hubiesen matado a un niño o algo así, que era de lo que se solía acusar a las brujas, bien, la investigación de ese delito no les correspondía a ellos,
sino la jurisdicción real, la normal, el brazo secular, es decir, no a la eclesiástica. Todo lo más que podía hacer la Iglesia era predicar. Eso es lo que salió de aquel concilio de Granada. Es decir, predicar y sacar al pueblo y esto es literal, extraído del texto de la época, del error en el que han estado dichas brujas y cómo han sido engañadas por el demonio. Se asumían que efectivamente el demonio andaba enredando, quizá por esos valles del Pirineo, pero mientras no hubiesen cometido ningún delito, probablemente es que las pobres mujeres, seguramente analfabetas, pues no habían... Por otro lado, nadie les estaba diciendo la verdad. Es decir, aplicaban lo mismo que con los cátaros. Mejor prediquemos. Así que acordaron, y esto es textual también, hacerles algunos sermones en su lengua, es decir, en el vascuence. Decían, bueno, que es que quizá van para allá sacerdotes, pero hablan en castellano y no les entienden. Normal que cuando el demonio, que seguramente les habla en su idioma, pues les termine convenciendo. Estos pensaban así, bien. Pues lo que dijeron es mandemos unos cuantos sacerdotes que hablen en vascuence y así sacamos a estas pobres gentes del error. Los inquisidores, que por lo general eran gente leída, que había pasado por la universidad, entendían que la brujería en ciertas zonas montañosas, apartadas, se debía más a la ignorancia de las gentes que al hecho de que el diablo anduviese enredando. Y muchas veces es que estaban perdidos de la mano de Dios y que quizá hacía falta ahí un poco de apostolado dentro de la cristiandad, lo que os decía al principio. Bien, todos estos detalles de la Inquisición son inexplicablemente desconocidos y por lo general omitidos. Y tendemos a comprar la versión simple pero falsa, apuntalada por siglos de propaganda, de que se trataba de una cuadrilla de psicópatas que manejaba a su gusto todos los asuntos del reino y sobre todo que su razón de ser, la persecución religiosa en una palabra, es una particularidad o fue una particularidad genuinamente española. En fin, y con esto ya termino, nada de eso es cierto, pero yo creo que no hay cosa que eche más raíces más profundas que una mentira bien contada. En el consultorio histórico de la Contrahistoria tengo un par de llamadas que me han dejado los oyentes. Tengo más, pero voy a pasar un par de ellas porque no me entran muchas más. Así que son dos más que consultas, son dos peticiones. Vamos primero con Bizarro 1997, así se me presenta que la vamos a hacer. Ya sabéis que la gente joven está con esto de los nicknames de internet. Pues bien, Bizarro quiere que haga una contrahistoria sobre este tema. Para el tema de la contrahistoria, un posible tema, supongo que se lo habrán dicho ya algunos, pero es sobre la división azul. O sea, es decir, independientemente de temas políticos y que estén mal vistos según la progredumbre de hoy, yo pienso que es un hecho de nuestra historia sencillamente excepcional. O sea, es decir, lo que esa gente luchó y aguantó y que se comportaron como verdaderos héroes, es digno de alabanza. O sea, creo que merece una contrahistoria por su parte. Simplemente era para eso, nada más. Así que nada, pues le animo al tema y pues lo dicho, un cordial saludo y un fuerte abrazo. También es un tema que me afecta porque un tío abuelo mío murió allí, en las estepas heladas, en la batalla de Krasnivor. Entonces era simplemente para eso. Un cordial saludo. Don Fernando, muy buenas noches. Pues sí, mira, es un buen tema, curioso cuando menos. 50.000 españoles que se van a luchar encuadrados en un ejército extranjero, con uniformes extranjeros, y además no un ejército cualquiera, sino un ejército capitaneado por el tipo más malvado del siglo XX, que era Adolf Hitler. Tuvieron incluso los divisionarios que hacer un juramento de lealtad al Führer, y lo hicieron en Alemania antes de partir para Rusia, y a todo esto a luchar no en las cercanías de España, sino en un rincón perdido de Rusia, en concreto en el sitio de Leningrado, del cual formaron parte. En Pa' habernos matado, que es un libro que escribí hace ya años en 2 volúmenes sobre batallas de la historia de España,
Lo desde Baécula a Krasnivor, de hecho. Son 2 volúmenes porque eran un montón de batallas y al final decidí hacerlo en 2 libros. Los tenéis en Kindle, en Amazon, por si los queréis comprar, a precio popular, por supuesto. Pero estos libros siempre los dejo baratitos para que la gente aprenda historia de manera divulgativa, que es como yo la explico. Pues una de las batallas, como ya he dicho, era la de Krasnivor, que fue una auténtica machada. Así que si queréis saber más de ella, lo tenéis ahí. Pa' habernos matado se llama. Así, tal cual, para habernos matado, porque nos hemos peleado tanto los españoles a lo largo de la historia que no sé cómo nos hemos terminado matando. Por cierto, mi abuelo materno estuvo en la División Azul y al volver de Rusia se hizo comunista. Un desastre absoluto. Eligió mal el bando 2 veces. Primero antes de la guerra y después de la guerra también eligió mal el bando. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno es nieto de su abuelo y además muy orgulloso nieto de mi abuelo. Bien, seguimos con otra más. Esta es de Juan, que es un oyente de Córdoba, que tiene otra propuesta. Proponer un tema para la contrahistoria, que a mí por lo menos me parece un tema interesantísimo y del que la mayoría de la gente sabe muy muy poco, que es sobre el Imperio Romano Oriental o Imperio Bizantino, porque la mayoría del mundo, la mayoría de las personas sabe la historia del año 476, sabe la historia incluso de la caída de Constantinopla en 1453 y lo que posteriormente, años después, se derivó en América, etcétera. Pero realmente la historia, después de que cayera el Imperio Romano Occidental, como decía Petrarca, esos años oscuros, el Imperio Romano seguía en Constantinopla e incluso llegó a reconquistar varias zonas del antiguo imperio. Y dentro de lo que es el Imperio Bizantino, la división de la religión entre Roma y Constantinopla, todos los siglos de historia entre la caída de Roma por un lado y luego la caída de Constantinopla, no se le da mucha importancia o no se conoce tanto, y yo creo que es un tema muy muy interesante para tratar en una, o si es posible, y 2 contrahistorias. Yo creo que sería un tema muy muy interesante y bueno, eso es todo. La verdad es que muchas gracias. Pues mira, Juan, el tema es muy bueno, francamente bueno, pero es un tema muy ambicioso. Es decir, son 1000 años de historia. No sé, tendría que hacerlo como un anuncio de los micromachines, que eran esos cochecitos, no sé si lo recordarás, quizás que eres muy joven, pero hace muchos años era un anuncio, unos cochecitos minúsculos, y el locutor del anuncio iba a toda velocidad, no entendías absolutamente nada y formaba parte del encanto del anuncio. Pues una contrahistoria sobre el Imperio Bizantino, 1000 años de historia, repito, pues tendría que hacerlo a esa velocidad. No sé, creo que quizás sea mejor buscar episodios bizantinos más concretos en los que me pueda y que tengan una narrativa más sencilla y que pueda ir más despacio hablando, desde luego. Claro que, pensándolo bien, también puedo hacer algo tipo a lo del año pasado que hice con el Imperio Otomano, que de nuevo estamos hablando de un imperio que duró mucho tiempo, muy longevo, y esta vez lo enfocamos Alberto Garín y yo de otra manera, como un diálogo hablando sobre distintos temas del imperio, y la verdad es que nos salió bastante bien y se escuchó muchísimo. Pero vamos, esto evidentemente lo tengo que hablar antes con Alberto Garín, que es mi socio para este tipo de programas. Y Alberto Garín, como no sé si lo sabes, si no lo sabes te lo digo yo ya, él está en Guatemala, yo estoy en España, así que no tenemos muchas posibilidades de hacer programas juntos, salvo cuando él viene de vacaciones por aquí. Entonces en este caso sí que nos juntamos y lo hacemos. De manera que se lo propondré y cuando él vuelva, a finales de este año, que él suele venir después del verano, todos los años de vacaciones a su Madrid natal, pues nos sentamos y nos hacemos un programita. Le comentaré este del Imperio Bizantino, a ver qué le parece. Muy bien, pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido una contrahistoria que se sale un poco del carril de las normales, que son algo más de relato, y esta he procurado mantener un relato sobre este mismo tema, y la verdad es que si os gusta podré hacer alguna más sobre este mismo asunto, sobre este mismo debate que os hablaba al principio, que está muy en boga ahora mismo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.